A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Juan Esteban Guarderas, abogado y representante de la Mesa Anticorrupción del Pacto Social. Abogado, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Cuéntenos primero qué es esto de la Mesa Anticorrupción del Pacto Social. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo convocan? Como para ponernos en contexto. Buenos días, Janet, es un gusto estar aquí. Mire, esta crisis que nosotros estamos enfrentando como país es enorme. Y frente a ese tifón que se nos viene encima, juntamos, a través del liderazgo de personas como Boris Cornejo, Esquel y otras personas, juntamos una serie de organizaciones sociales, de universidades y de expertos en distintas materias para decir, ok, se nos viene un maremoto. Es cierto, vamos como sociedad civil a marcar unos límites de cosas que no puede la crisis afectar. Por ejemplo, no nos pueden quitar la dolarización. No puede la crisis y el confinamiento ser una amenaza para las mujeres en los hogares que están confinados. No puede ocurrir que la crisis sea una excusa para dejar de luchar contra la corrupción. Y por eso, cada una de estas mesas ha presentado propuestas y nosotros, dentro de las propuestas que hemos presentado como Mesa Anticorrupción dentro del pacto, hemos presentado un proyecto de ley. Claro que sí, bueno, yo le aumentaría el confinamiento, la crisis, la pandemia que estamos viviendo no puede ser causa de corrupción, porque hemos visto que la pandemia ha sido causa de corrupción. Se han robado todo, si fueron capaces de robarse las medicinas y robar con el tema de medicinas que hacían tanta falta para que la gente pueda salvar su vida, pues ya hemos superado los límites de la corrupción. Entonces aquí este proyecto de ley, según leí, busca empoderar a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan denunciar a los corruptos, aunque no tengan nada que ver directamente en determinado caso, como lo prevé hoy la ley, ¿correcto? Casi. No es denunciar, eso sí podemos, es acusar. Mire, Janet, lo explico de manera muy sencilla. En el Ecuador, en el sistema legal, a través de una jurisprudencia, se establece que la ciudadanía no es víctima de la corrupción. Eso es un sinsentido absurdo, torpecísimo. Nosotros, usted, a través de nuestros impuestos financiamos la acción del Estado. Le roban al Estado, pero nosotros no somos víctimas de la corrupción. Se roban nuestra plata, pero no somos víctimas. Nosotros, los ciudadanos, somos los destinatarios de los servicios del Estado. No hay recursos para pagar a profesores, no hay una educación de calidad, pero no somos víctimas de la corrupción. Y nosotros somos los titulares del Estado, nosotros somos los dueños del Estado, pero no somos víctimas de la corrupción cuando le roban. Ahora bien, mire, cuando hay un delito público, ¿vale? Usted tiene a la Fiscalía que enjuicia, pero la víctima también enjuicia. Cuando hay un delito de violación, la Fiscalía enjuicia, pero la víctima tiene la posibilidad de estar en el juicio y decirle al juez lo que ella piensa, pasar sus alegatos, contrarrestar los argumentos de los sospechosos. Pero no en corrupción, Janet. En corrupción nos dicen, gracias por las denuncias, muchas gracias Comisión Anticorrupción por levantar estas denuncias, por pasar estos documentos. Ahora sí, quédense en la puerta, ustedes aquí no tienen vela en este entierro, en los juicios ustedes no tienen vela en el entierro. Vayan a ver los juicios por corrupción desde la tele. Vayan a ver la tele a ver cómo va la corrupción. Nosotros, entonces no es un tema de denuncia. Denuncia sí podemos hacer, podemos revelar hechos, pero lo que no podemos hacer es ser parte del proceso. Y eso es, Janet, muy importante. Ahora, pero ahí, a ver, yo encuentro, voy poniendo casos, ¿no es cierto? En muchas denuncias que nos llegan acá, por ejemplo, que nos llegan, que quieren llegar acá a los medios de comunicación, a mí me escribe muchísima gente, ¿sí? Y me dicen, mire, tengo esto, sé cómo lo hacen, sé dónde lo hacen, tenemos fotografías, tenemos videos, tenemos todo, pero yo no denuncio. Denuncie usted. Entonces yo digo, no, pues yo, ¿por qué me cargo yo solamente con el tema? Me encantaría poder hacerlo, pero creo que así no funciona el tema de la lucha anticorrupción. No pueden esconderse detrás de las evidencias que presentan por miedo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empoderar a los ciudadanos y que puedan realmente aprovechar este proyecto de ley que ustedes están presentando? Porque creo que la posibilidad existe, las evidencias existen, pero el terror y el pánico en contra por la reversión, por la reacción de los corruptos es inmensa. Entonces, ¿cómo se piensa combatir esa parte? Bueno, abróchese el cinturón porque las cosas son peores de las que ustedes las plantean, son peores. Porque sí hay un déficit de protecciones a la denuncia
Y hay muchos canales para denunciar, pero no son suficientemente seguros, dan miedo, etcétera. Yo, a través de la Comisión Anticorrupción, he denunciado 39 casos de anticorrupción y con el miedo, y con el miedo. Pero ahora le planteo por qué es peor. Aquí, como los ciudadanos no somos víctimas de la corrupción, Janet, entonces los juicios se ventilan solo entre funcionarios. Eso es el sistema ecuatoriano. No importa que se denuncie. Eventualmente, si usted tiene una fiscalía, una procuraduría, jueces que lleven esas denuncias a un enjuiciamiento real, eso estaría bien, porque no habría impunidad. Pero hay impunidad, porque todo se ventila por funcionarios. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Si usted tiene un fiscal contaminado políticamente, un procurador contaminado políticamente, un juez, lo que usted hace es permite que los ciudadanos también sean parte de su juicio. Y si el fiscal no hace bien la acusación, pues que el ciudadano lo haga bien. Y que el ciudadano sea un ojo dentro del juicio, una presencia dentro del juicio que impide que haya este festival, este carnaval de corrupción. ¿Por qué? Mientras los ciudadanos no seamos considerados víctimas de la corrupción y no podamos ser parte de los juicios, lo que podemos hacer es ver cómo hay ese carnaval de corrupción en la televisión y tragarnos. Entonces este proyecto de ley es súper corto, súper contundente, súper simple. Son 3 páginas, Janet. Pero es un reto para la ciudadanía también. O sea, es un reto. Estamos diciéndole, vamos a presentar este proyecto de ley, pero necesitamos ciudadanos que sean valientes y que se unan a este grupo de ciudadanos que están en esta, por ejemplo, en el pacto social, para que las cosas puedan surtir efecto. Porque si no, todo se convierte también en una serie de denunciantes, y de denunciantes muchas veces se convierten en denunciólogos. Entonces, denuncian absolutamente todo, están en todo, y luego los vemos de candidatos a X o Y dignidad. Entonces, ¿cómo podemos, inspirar a la ciudadanía para que deje de lado el miedo y esto sea una cuestión generalizada, digamos, de ciudadanos y no de determinados ciudadanos? Mire, Janet, yo creo en la ciudadanía ecuatoriana. Yo estoy totalmente en contra de ese discurso que dice que la cultura ecuatoriana es corrupta. No, para nada. En realidad, en la historia del Ecuador han sido los ciudadanos la principal fuerza de lucha anticorrupción, desde el comienzo. Desde que Olmedo se opuso a la corruptela de nuestro primer presidente de Flores, pasando por Montalvo, que fue el que denunciaba a Ventimilla, hasta ahora, hasta la Comisión Anticorrupción, que son esos pocos ciudadanos valientes que denunciaban a Correa, y luego los periodistas como a Roldós, Villavicencio y Zurita, que lo denuncian. El principal mecanismo tradicional en este país para denunciar, para combatir la corrupción, es la ciudadanía. Y nuestro proyecto de ley, y para que eso ocurra, para que la ciudadanía pueda hacer ese rol, lo primero que tenemos que hacer, Janet, es reconocer que somos víctimas de la corrupción. Así es. Y por lo tanto tenemos que participar en el juicio. Claro, porque si vemos las encuestas, digamos, que se hacen sobre la situación del país, sobre cómo nos sentimos frente a la pandemia y todo, cuando ponen en el elemento corrupción, nunca es el número 1. Ha subido de lugar, ha ido subiendo de lugar. Yo creo que a raíz de todo lo que sucedió con las medicinas y el impacto que causó en la ciudadanía ver cómo se robaban el tema de medicinas o cómo robaban a través de los contratos en salud. Pero corrupción sigue estando debajo de otras preocupaciones que tiene la gente, porque no se sienten afectados por la corrupción directamente, no se sienten víctimas directas. O porque no hacen una reflexión muy simple. Los ciudadanos ecuatorianos suelen decir: el principal problema del Ecuador son los políticos. Y entonces, ¿y eso qué es sino corrupción? ¿Son solo tontos? No, es que son corruptos. Si el principal problema del Ecuador son los políticos y la clase política, es porque hay una vena de corrupción detrás. Entonces hay que hacer esa reflexión de decir, sí, si el principal problema del Ecuador son los corruptos y es la política, eso es porque la corrupción es el principal problema. Claro, pero yo diría que el problema no son los políticos y el problema no es la política. Yo creo que tenemos que empezar a limpiar la política de la mancha de la corrupción. El problema es que hay un sistema de corrupción que está instaurado en el Estado. Es un sistema al que no pertenecen solamente los directivos o los ministros o digamos quienes están arriba. Es un sistema que funciona y que está aceitado todos los días por los que están mandos medios y mandos bajos. Entonces, es un sistema contra el que hay que luchar y que hay que romper. Pero vamos al proyecto de ley. El proyecto de ley ya pasó el CAL, está en este momento en la Comisión de Justicia.
¿correcto? Correcto. ¿Qué esperamos de la Asamblea Nacional, sobre todo tomando en cuenta que el foco de la corrupción está en la Asamblea Nacional? O sea, yo digo que no tienen calidad moral para poder tramitar un proyecto tan importante. Pero pues, se necesita. ¿Qué podemos responder? Mire, Janet, a mí me gustaría aprovechar este tiempo, este corto tiempo que tengo, para hacer un llamado a la Asamblea. Yo creo que hay un déficit de acciones que ellos han tenido para combatir la corrupción. Miren, solo 3 juicios en toda la legislatura, juicios políticos han pasado. Frente al volumen de corrupción que hay en este país, eso es nada. Entonces, aquí tienen una posibilidad. Es un proyecto que no es controversial, Janet. No es ni controversial ni largo. Todo lo que yo he dicho aquí no es controversial. Entonces hay una posibilidad, hay una puerta de aunque sea parcialmente se reivindiquen. Entonces, quiero pedirles a los asambleístas que me escuchen y a la ciudadanía para que a través de su opinión, a través de su discurso, a través de redes sociales, empujen al resto de asambleístas para que se unan a este proyecto anticorrupción que no es complejo, no es controversial y es contundente. Tiene un mecanismo muy importante para combatir la corrupción. Me voy a quedar con eso, Juan Esteban, con ese llamado a la conciencia de la Asamblea Nacional para ver si algún milagro sucede y se reivindican. Porque hay que recordar que está también en sus manos el proyecto de extinción de dominio con el que no han dado pie con bola y parece que no lo van a dar. Y esperemos que ahora esta iniciativa que convoca a los ciudadanos para que puedan interesarse mucho más en la lucha anticorrupción, pues tenga un paso por allí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, Janet. Gracias, Juan Esteban. A ustedes también les agradecemos por su atención y por acompañarnos esta mañana. Los espero mañana con más de ustedes.